Bienvenidos una vez más al podcast de Teología al Día, el lugar donde estudiamos y aprendemos teología de una manera fácil y sencilla. Es nuestro tercer podcast, muchas gracias por escucharnos. El día de ahora estudiaremos un poco sobre los evangelios sinópticos. Y es que se les llama evangelios sinópticos a los primeros 3 evangelios, ya que presentan la misma perspectiva general de la vida y predicación de Jesús. Narran casi los mismos hechos, coincidiendo los 3 evangelios, los cuales son Mateo, Marcos y Lucas en sus narraciones. Para repasar sobre la definición de sinópticos, diremos que relatan la vida de Cristo desde un punto de vista común y veamos en los siguientes estudios los rasgos relevantes de estos. Primero, tenemos que tener en cuenta el origen del término sinóptico. El término sinóptico proviene de las raíces griegas sin, que significa junto, y opsis, que significa ver. La palabra sinóptico indica que los contenidos de estos 3 evangelios pueden disponerse para ser vistos juntos, bien en columnas verticales, paralelas o quizás en sentido horizontal. En 1776, el biblista alemán Johann Jacob Griesbach presentó su libro Sinopsis sobre los 3 evangelios mencionados, en el cual esos evangelios aparecían en un formato impreso de columnas paralelas, lo que felicitaba su mirada de conjunto o simultánea. Así se ponía de manifiesto fácilmente sus semejanzas y sus diferencias. El estudio de Griesbach ganó popularidad en el ambiente académico, lo que llevó a llamar sinópticos a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, cuando se los menciona en conjunto. Por causas de su contenido, el Evangelio de Juan, o cuarto evangelio canónico, no permite su comparación con los 3 primeros, salvo en unos pocos pasajes. Veamos un poco sobre los evangelios. Número 1, nos presenta cada uno al Señor desde un punto de vista particular. Punto número 2 es la fotografía de un amigo desde 4 posiciones diferentes. Es decir, Mateo nos presenta a Cristo como rey de los judíos, Marcos lo presenta como siervo a los romanos, Lucas como hijo de hombre a los griegos y Juan como verbo encarnado a todos los hombres. Los sinópticos relatan los mismos acontecimientos en una vista en conjunto o una vista en general. Las diferencias que presenta con Juan es que los sinópticos relatan su ministerio en Galilea, Juan en Judea. Los sinópticos relatan milagros, parábolas y discursos. Juan relata solo 7, sus conversaciones íntimas y sus oraciones. Los sinópticos lo presentan en acción. Juan lo presenta en meditación y comunión. Vamos a hacer un pequeño overview sobre estos 3 evangelios sinópticos, empezando por el libro de Mateo, y es que podemos decir que el libro de Mateo es el regalo de Dios. El autor, sabemos que es Mateo Leví, uno de los 12 apóstoles que eran recargados de impuestos, de acuerdo con Mateo 9:9 nos lo indica, renunció a su trabajo y le sirvió a Jesús. Los versículos sobresalientes del libro de Mateo es Mateo 7:7 y su fecha de creación fue más o menos el 54 después de Cristo. Este libro presenta algunas profecías cumplidas, entre ellas tenemos el nacimiento virginal de Cristo, lo vemos en Mateo capítulo 1, versos 23 y 24, la matanza de los niños en Belén, capítulo 2, versos 16 al 18, la radicación de la familia de Jesús en Nazaret, capítulo 2, verso 23, y la traición por 30 piezas de plata, capítulo 27, verso 9. Algunas notas importantes que tenemos sobre el libro de Mateo es que relata 14 parábolas, relata 20 milagros, se les llama el evangelio didáctico por la forma sistemática en la que presenta sus enseñanzas, y es el único evangelio que emplea la palabra iglesia o eclesía. Es el libro 40 del canon y el 40 es un número importante, más adelante quizás podamos hablar al respecto. Los grandes discursos que tenemos de este libro es que es el Sermón del Monte, instrucciones para los mensajeros del reino, las parábolas del reino, enseñanzas sobre el discipulado y la venida de el rey. Libro de Marcos. El libro de Marcos, el autor es Juan Marcos, hijo de María, dueña del aposento alto, primo de Bernabé, compañero de Pablo en su primer viaje misionero, compañero e intérprete de Pedro, de acuerdo con Pedro 5:13 lo presenta. Su fecha de creación fue el 64 después de Cristo y las características especiales de este libro es el más breve de los evangelios, fue escrito a los romanos, presenta a Jesucristo como siervo. No hay genealogía, omite los relatos de la infancia de Jesús y relata solo 4 parábolas: el sembrador, el crecimiento de la semilla,
la semilla de mostaza, los labradores malvados. Realza más las obras de Jesús que sus enseñanzas, ya que los romanos no se interesaban en las enseñanzas, eran hombres prácticos. Y el relato es dividido de la siguiente manera. Describe las miradas de Jesús, describe las reacciones del Señor, describe las reacciones de la gente. Vamos al libro de Lucas, rápidamente. El autor es obviamente Lucas, su fecha de creación fue el año 64 después de Cristo, originario de Antioquía, no era judío, era un médico, como todos lo sabemos, y lo dice el libro de Colosenses 4:14, y el primer gran historiador de la iglesia. El versículo sobresaliente es Lucas 19:10, y es el único de los escritores del Nuevo Testamento que cita nombres de emperadores romanos, como Augusto, Tiberio y Claudio. La natividad es presentada desde el punto de vista de María, Mateo la presenta desde el punto de vista de José. Los rasgos importantes del Evangelio de Lucas es que presenta la genealogía hasta Adán, Mateo la presenta hasta Abraham, enfatiza que los samaritanos también son merecedores de la salvación en el buen samaritano. Es el Evangelio de la alabanza. Encontramos el Magnificat de María en Lucas capítulo 1, verso 46 al 55. Luego nos presenta que es el Evangelio de los pobres, ya que nos da la historia de el rico y Lázaro. Relata lo importante que son para Jesús los pecadores. La pecadora que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas, la encontramos en el capítulo 7. Vemos también la historia de Zaqueo, el fariseo y el publicano. Es el Evangelio de la mujer. Habla de María, Elizabeth, Ana, Marta, la viuda de Naín y María Magdalena. Es el Evangelio que más se refiere al Espíritu Santo. Lo podemos ver en Lucas 1:15, lo podemos ver en Lucas 1:39, en Lucas 2:25 y en Lucas 4:14. Espero que dejamos claro qué son los evangelios sinópticos, un poco de su historia y sobre qué se refieren estos evangelios. Que Dios les bendiga.